7:01. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Señores, vamos de inmediato a identificar estos temas. Hoy hablo un poco del loco de Dios acosado por una pregunta del loco sin Dios en el fin del mundo. El parque público que halló dueño en Los Alcarrizos. Entonces, bueno, estamos hablando de la modificación del código de trabajo a propósito de un editorial del Diario Libre de un retroceso peligroso, la República de los Subsidios y las pérdidas de la sede, el caso Intran que agrega a nuevos investigados, incluyendo al actual director del Intran. Y entonces, bueno, señores, saludar el homenaje del que fue objeto Ruby Pérez el pasado viernes. Los artistas dominicanos junto con otras figuras del arte internacionales, pues hicieron un espectáculo muy, muy bonito para recordar a Ruby Pérez. Ese espectáculo lo haría Ruby Pérez infinito. Lamentablemente le sorprendió la muerte en la tragedia del Jet Set y sus compañeros decidieron darle continuidad al espectáculo y realizarlo. Y la verdad es que las personas que concurrieron nos hablan de manera muy emotiva del momento que vivieron en este espectáculo en el que estuvo, bueno, entre otros artistas, estuvo Romeo, Olga Tañán, mencionando solo algunos de los internacionales, José Fonseca y bueno, todos nuestros merengueros. Así es que saludamos y nos alegra que ese espectáculo se haya dado con tanto colorido y tantas emociones. Entonces, bueno, ocurre que se produjo una tragedia en un nuevo tiroteo en Lexington, en Kentucky, en los Estados Unidos. Aunque el asunto fue a buscar víctimas a una iglesia donde resultaron 2 damas muertas, parece que no fue directamente un ataque a la iglesia, sino un incidente que se generó en las proximidades del aeropuerto, donde el individuo que disparó contra las personas en la iglesia había tenido un incidente con un oficial de policía, disparó, lo persiguieron y el tipo fue a dar a las proximidades de la iglesia donde tiroteó a 2 damas. En lo que va de año, es el tiroteo 229 que se registra en los Estados Unidos. Entonces, esto todavía hay que esperar explicaciones sobre qué originó realmente esa tragedia, pero no es el individuo que va a la iglesia o va al cine a atacar directamente, sino que
el ataque fue a resultado de otra cosa. Estaba huyendo de una persecución cuando fue a refugiarse en la iglesia. Entonces, bueno, vamos inmediatamente a hablarles durante unos minutos de este asunto del loco de Dios, el loco de Dios acosado por un loco sin Dios en el fin del mundo. Y quiero aprovechar que el Papa, pues, León XIV estuvo en Castel Gandolfo, que Francisco había abandonado esa tradición de los papas de ir a veranear a Castel Gandolfo, y ahí ofreció una homilía. En esa homilía, el Papa León XIV dice lo siguiente, que hay que ver sin pasar de largo, detener nuestras carreras ajetreadas, dejar que la vida del otro, sea quien sea, con sus necesidades y dolores, me rompan el corazón. Eso nos hace prójimo los unos a los otros, genera una auténtica fraternidad, derriba muros. Esto es parte del mensaje del Papa León XIV en la reanudación de la tradición vacacional en Castel Gandolfo. Entonces, quiero aprovechar a propósito del Papa Francisco, que nunca fue a Castel Gandolfo, para hablar unos minutos de lo que es una especie, no de biografía, pero sí un retrato muy aproximado a Francisco y a su gestión apostólica en el Vaticano. El dicasterio de las comunicaciones del Vaticano, pues decidió darle una cobertura especial a un viaje que el Papa Francisco realizó a Mongolia. Tengo entendido que ese fue el último viaje internacional del Papa Francisco. Pero además de los vaticanólogos, que son los periodistas y escritores especializados en los asuntos vaticanos, el Vaticano quiso variar radicalmente la tradición e incluir otros componentes. Y entre esos componentes decidió dar la oportunidad para que ese viaje del Papa Francisco a Mongolia pues quedara registrado en la historia, que fuera una referencia distinta a la de los viajes que había hecho Francisco, aunque estuviera el mismo sentido. Entonces, el dicasterio de las comunicaciones del Vaticano invitó al que está considerado en estos momentos como el gran novelista español, el gran fenómeno de la novelística española del momento, de los escritores vivos, uno realmente de los más prestigiosos. Es invitado por el Vaticano a acompañar al Papa en este viaje a Mongolia. Pero este invitado tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de este invitado, que se llama Javier Cercas? Que Javier Cercas es ateo.
y es un anticlerical radical. Entonces, ¿cómo se explica que el Vaticano busque a un escritor ateo, a un anticlerical, para contar la historia del viaje del Papa a Mongolia? Y la invitación que se le hizo a Javier Cercas para escribir esta obra fue incondicional. Es decir, se le autorizó a que escribiera lo que él entendiera y a que buscara editores para su obra a quien él quisiera, que no era una obra que iba a ser editada por el Vaticano, y no había ningún condicionamiento, absolutamente ningún condicionamiento en lo que saliera de ahí. Ahora, el único condicionamiento lo puso el escritor. ¿Cuál fue el condicionamiento del escritor, de Javier Cercas? Javier Cercas tenía una sola pregunta para el Papa Francisco e iba detrás de él para hacerle esa pregunta. La pregunta que él le quería hacer al Papa Francisco era si su madre se iba a encontrar con su padre en la vida eterna. Él le quería preguntar al Papa Francisco sobre la resurrección de la carne para llevarle la respuesta a su madre, que era una católica ferviente. Y de ahí sale esta obra. El título de El Loco de Dios viene de Borges, porque Francisco, el Papa Francisco, es el primer papa que escoge ese nombre de Francisco, pero ese nombre él lo escoge por Francisco de Asís. Como Borges designó a Francisco de Asís como el Loco de Dios, de ahí viene este título de El Loco de Dios. Entonces, señores, lo que ha salido de ahí es fabuloso. Lo que ha salido de ahí es fabuloso. Estamos hablando de esta novela que tengo aquí, pero es una novela sin ficción y sometida rigurosamente a la mayor verificación de datos. Es decir, una novela sin ficción. Yo nunca había escuchado eso. Y siendo una novela sin ficción, es fabulosa. Se titula El Loco de Dios en el fin del mundo. Y fíjense lo que le decía del autor. Dice Cercas cuando inicia la novela lo siguiente: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, pero aquí me tienen volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y de la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Señores, fabuloso lo que sale de ese resultado. Fabuloso. Está disponible en el país. Está disponible en el país. Bueno, vamos inmediatamente con los otros temas que hemos enumerado. Miren, señores, este país es un país realmente muy singular, muy singular. Ustedes recuerdan el Parque de los Peralejos en la autopista Duarte, ahí el Parque de los Peralejos, en Villalinda, Los Peralejos. Ese parque que en el 2022 fue que hubo una tala de 300 álvares de caoba, actuó realmente la Procuraduría de Medio Ambiente, hubo una serie de cuestiones, pues hubo un escándalo por la tala de ese parque.
Y eso siempre ha sido conocido como un parque público. Un parque público. Sin embargo, ahora resulta que eso que se produjo hace unos años era como el anticipo de lo que venía. Porque resulta que ese parque ahora ha encontrado un dueño. Ese dueño aparece con un título. Aparece con un título que lo deslindó en el 2016 y tiene un título. Tiene un título. Yo soy el dueño de eso que siempre ha sido un parque público. Yo soy el dueño. Y hay un conflicto ahí, naturalmente. Esto es un distrito municipal que pertenece a los Alcarrizos, el de Peralejos. Por lo tanto, el tema fundamental se debate en el ayuntamiento de los Alcarrizos. Entonces, ahora, miren, ese parque mío, ya en la gestión anterior había sido posible conseguir algunas áreas públicas que aparecieron con título. Esta no es la primera área pública que aparece con título y titulada. No es la primera que aparece con título. Ahora esto apareció con título. Y lo que más llama la atención, porque desde luego que hay resistencia, y yo creo que el ayuntamiento está en la obligación de ir ante un tercero imparcial para que determinen cómo se originó ese título. Porque ya conocemos que aquí se han originado títulos, que yo no estoy diciendo que ese sea el caso, pero aquí se han originado títulos reales en base a mecanismos artificiosos. Entonces, ¿cómo se generó ese título? ¿Cómo se generó ese título? Eso tiene que ir ante un tercero imparcial para que se defina. Lo sospechoso es que los más interesados en enajenar esa propiedad, es decir, en que el ayuntamiento no haga otra cosa que desprenderse de esa propiedad de inmediato porque apareció un título, son dos regidores de la Fuerza del Pueblo. Esos son los más interesados en que el derecho de propiedad hay que respetarlo y como apareció un dueño, que el ayuntamiento inmediatamente renuncie a cualquier pretensión sobre eso, porque apareció dueño. Apareció dueño, que otro terreno un poco más amplio, que también era una propiedad municipal, encontró dueño también y título. Encontró dueño y encontró título. Y estos dueños de ahora son los mismos dueños que encontró el otro lugar, con su título. No estoy diciendo que no tenga título, no. El asunto es bien hecho. Sea lo que sea, está bien hecho. Y entonces ahora están reclamando ese parque. Una cosa que llama mucho la atención, pero mucho que llama eso la atención. Bueno, señores, lo del peligroso retroceso, quiero reproducir este editorial de Diario Libre. Tiene que ver con lo del código laboral. Dice este editorial del periódico Diario Libre lo siguiente: la postura del sector empresarial dominicano frente a la propuesta de reforma laboral regresiva debe ser respaldada con firmeza. En un momento donde la competitividad, la inversión y la formalización del empleo son fundamentales para el crecimiento económico del país, introducir cambios que aumenten rigideces y costos laborales sería contraproducente. Una reforma laboral no puede convertirse en un instrumento para satisfacer intereses ideológicos o populistas, mucho menos en un obstáculo para el desarrollo del mercado laboral formal. El país necesita una legislación moderna, flexible y equilibrada que proteja los derechos de los trabajadores sin desalentar la creación de empleos,
cargar a las empresas con más obligaciones sin mejorar la productividad ni considerar la realidad del entorno económico solo agravará la informalidad y reducirá las oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres. Las reformas que prosperan son aquellas fruto del diálogo transparente entre todos los sectores, empleadores, trabajadores y Estado. Toda modificación del Código de Trabajo debe surgir del consenso y no de la imposición. En ese sentido, la voz del empresariado, que genera más del 80% del empleo formal, no puede ser desoída. Defender la estabilidad laboral no es perpetuar privilegios, sino asegurar un futuro sostenible para todos. Entonces, bueno, está, señores, también el tema de las pérdidas de las sedes. Y esto hace conexión con un trabajo que acaba de publicar Andy Dahwar sobre que lo tituló La República de los Subsidios. Se refiere a nuestro país. Entonces hace un cálculo de la cantidad de dinero que nosotros estamos destinando a subsidios. Para hacerle un resumen, en totalidad, aquí se están destinando 595.942 millones de pesos a subsidio. Es decir, el 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana está destinada a subsidios. Los subsidios juegan un papel, pueden equilibrar muchas cosas, puede decirse que son un instrumento del estado del bienestar. Pero el estado de bienestar necesita con qué sustentarse. Un país cuyos compromisos de deuda se hacen más altos que sus recaudaciones, desde luego que tiene serias limitaciones. Serias limitaciones porque acuérdense que el estado de bienestar es europeo. Es europeo el estado de bienestar. Y estamos hablando de una presión fiscal sumamente distinta a nuestra presión fiscal y de una calidad de gasto también muy distinta. Muy distinta. Entonces, entre esos dice que al trabajo político proselitista en forma de empleo público improductivo, 125.909. Servicio de regadío de agua del sector agropecuario, 122.385. Consumo de electricidad, 105.377 millones. Provisión de agua potable, así por el estilo, enumera como 12 subsidios que totalizan 595.942 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que a eso hay que agregar la situación de las sedes. Hoy Pablo García publica un trabajo y un gráfico en el Diario Libre que nos muestra cómo las sedes lo que han hecho es ir hacia atrás como el cangrejo. Estamos hablando que en el 2020 las pérdidas promediaban 27.5. Acuérdense que esto es un promedio, porque Edesur estaba muy por debajo de ahí. Pero como se están promediando todas las pérdidas del 2020, 27.5. En el 2021, 33.9. 2022, 31.7. 2023, 33.1.
2024 36.7%, 2025 37.4%. ¿Qué hemos hecho con las sedes? Pues ampliar las pérdidas. Es lo único que ha ocurrido hasta ahora. Independientemente de todas las medidas que se han tomado, lo único que ha ocurrido hasta ahora es que el hoyo eléctrico se ha ampliado. Entonces, en ese panorama está el contexto de esta república del subsidio o de los subsidios a la que se refiere Andy en este trabajo. Señores, miren, finalmente el caso Intran, que no lo llamo como se le llama, sino el caso Intran, porque en esto insisto, ya no se trata solo de un tema que se le pueda atribuir la responsabilidad al Ministerio Público. Yo creo que la responsabilidad es mediática. Cuando un periódico, sabiendo que esos motes violan derechos fundamentales y que hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo han planteado, se hace eco de uno de esos títulos, ese periódico sabe que está violando abiertamente derechos fundamentales. Después no puede editorializar sobre respeto a ningún derecho, porque usted está violando derechos fundamentales al hacer eso. Entonces ya eso no es una responsabilidad de que bueno, que es que el Ministerio Público le coloca los nombres, no. Si los nombres no se reproducen, nadie lo coloca. Es una responsabilidad que cada quien tiene que asumirla. Entonces, bueno, le llamo solo caso Intran. Y lo planteo en resumen también por razones de tiempo. El caso es que la directora de persecución de la corrupción, la procuradora especializada en persecución de la corrupción, que es la licenciada Mirna Ortiz, ella ha pedido pues una prórroga de 4 meses para el caso Intran. El caso Intran es el mismo, me refiero al caso de que está que Hugo Vera, que Jochi Gómez, que este caso. Ella ha pedido una pausa de 4 meses para el caso Intran. Y cuando vemos la cintila de por qué ella le está pidiendo en estos momentos a la jueza de instrucción, esa jueza de instrucción del segundo juzgado de la instrucción, es la magistrada Patricia Padilla Rosario. La procuradora anticorrupción le está pidiendo a la jueza de instrucción que tiene el caso Intran 4 meses adicionales para concluir la investigación. Y cuando va a la motivación, la número 10 de esas motivaciones, pues no puedo leerla todas, pero la número 10 de esas motivaciones es el querellamiento de Generación de Ciudadanos, del Partido Generación de Ciudadanos, que pide la inclusión de en la investigación penal de los señores Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, Milton Morrison, director del Intran, y Pablo Portes. Lo que quiere decir que al ella dirigirse a la jueza, para que le dé 4 meses más para, y entre las motivaciones le está hablando de la querella que pide investigar a esas personas, está anunciando que esas personas van a ser objeto de investigación penal. Que van a ser objeto de investigación penal que, repito, incluye al director actual del Intran, que como sabemos, él ha decidido iniciar un proceso penal, algo que carece totalmente de precedente, pero él ha decidido establecer un precedente encabezando él un querellamiento penal. Una cosa que tiene implicaciones porque si un fiscal
acusa a una persona y no le puede probar la acusación, el fiscal no tiene problema. Sencillamente no se pudo probar la acusación, el fiscal sigue tranquilo. Ahora, cuando es otro el querellante, si eso no se prueba, hay consecuencias. Es decir, eso no lo había hecho nadie en la vida pública dominicana. Bueno, supongámonos que todo el que ha estado en la vida pública dominicana no lo había hecho por bruto. Y que apareció uno que tiene más sentadera y más cosas y lo está haciendo. Pero eso no lo había hecho nadie, que por algo no lo ha hecho nadie. Por algo no lo había hecho nadie eso. Entonces, bueno, tendría esta situación, tendría el proceso que él ha iniciado, mientras anda por ahí defendiéndose muy torpemente de cosas que le imputan. Muy torpemente, pero muy torpemente, casi autoinculpándose. Porque hay veces que la forma y que hasta el canal que tú usas tiene implicaciones. Tiene implicaciones. La verdad es que yo creo que, como dice alguien por ahí, que se llama Melton Pineda, pueden estarse metiendo los dos pies en un solo zapato. Cambio y fuera.